Aleluya. Gracias te damos, Señor, esta tarde por tu hermosa presencia, tu maravilloso espíritu en este lugar. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en esta casa, Señor, en la que podemos adorarte y cantarte con todo nuestro corazón. Todos ustedes que están ahí conectados, sean bienvenidos esta tarde. Nuestro deseo es adorar al Señor juntamente con ustedes, así que esta tarde gócese, alégrese y cante al Señor con todo su corazón. Pero antes quiero leer un fragmento de la palabra del Señor que está ahí, un capítulo que está ahí en Salmo 150, un salmo muy conocido que dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Gracias, Señor. Esta tarde estamos en este lugar, queremos adorarte. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, y que tu presencia sea derramada en uno de nosotros. Aleluya. Gracias, Señor. Ayúdenos a cantar esta alabanza esta tarde. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. En mí recibe toda gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y este lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí. En mí recibe toda gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda gloria, recibe toda
Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Te adoramos, Jesús, digno, digno, maravilloso Señor. Oh, recibe gloria, recibe honra, te adoramos. Yeah. Aleluya, maravilloso Señor. Qué hermoso es adorar tu nombre, qué hermoso es sentir tu presencia. Esta tarde no nos cansamos de decir que te necesitamos, Señor. Que te necesitamos, Señor. Queremos estar siempre en tu presencia, Dios. Y damos gracias porque hoy podemos hacerlo nuevamente. Estar en tu casa, estar adorándote. Aleluya. Gracias, Señor. Maravilloso Dios. Gracias a Dios, Señor y Rey. Su amor es para siempre. El bueno es y sobre todo está. Su amor es para siempre. Cantar, cantar. Su brazo fuerte extendido está. Su amor es para siempre. Por la vida que ha vuelto a nacer. Su amor es para siempre. Cantar, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, siempre. Oh, por siempre tu misericordia es, Señor, aleluya. Del alba hasta el anochecer, Su amor es para siempre. por su gracia sí podemos seguir. Su amor es para siempre. Cantar, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre. No, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre y siempre. Es para siempre. Su amor 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 es para siempre. Cánteselo a Su él, dígale. amor es para siempre. Una vez más. Su amor es para siempre. Su amor es para siempre. Cantar,
Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre y siempre. Aleluya. Aleluya. Podemos decir con toda seguridad, su amor es para siempre. Amén. Seguimos entonando cánticos al Señor. Cante esta última alabanza con todo su corazón. Dígale al Señor, tú eres mi Padre. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Nadie es como tú, Señor. Me amó mucho antes del principio, aún sabiendo mi debilidad. Le has dado esperanza a mi destino, estar contigo por la eternidad. Sacrifico lo más preciado por amor, me perdonó y mis errores olvidó. Mi Padre, con furia me amó. Mi Padre, todo entregó, me redimió, me transformó, su amor me rescató. Mi Padre, con furia me amó. Me amó mucho antes del principio, aún sabiendo mi debilidad. Le has dado esperanza en mi destino, estar conmigo por la eternidad. Sacrifico lo más preciado por amor, y mis errores olvidó. Mi Padre, con furia me amó.
solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Aleluya, gracias Señor, gracias Señor. Seguimos adorando tu nombre. Yo voy a dejar así el lugar a mi pastor, así que usted siga adorando el nombre del Señor ahí donde está. Aleluya, gracias Señor. Aleluya. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Dios los guarde. Aquí estamos una vez más honrando y bendiciendo el nombre del Señor. Dios nos ha guardado. Y es motivo suficiente para darle la gloria que el Señor merece. Gloria a Dios. Amén. Vamos a hacer una oración en este momento para comenzar este periodo de administración de la palabra del Señor. Es bueno ponernos en sus manos en todas las situaciones y cuando se trata de compartir su palabra, pues con mucho más razón. Así que vamos orando. Les invito para que todos nos unamos en esta oración. Padre, te damos muchas gracias. Tú has sido bueno, tú has sido maravilloso y nos concedes en esta hora el privilegio glorioso de estar aquí en tu casa, Señor. Todavía tu pueblo no puede estar reunido presencialmente, pero queremos transmitir desde este lugar. De alguna manera, Señor, esto trae mayor identidad a tu pueblo y queremos, Señor, que esto domine nuestro corazón. Tú, Señor, estás moviendo las circunstancias para que pronto ya podamos estar todos presencialmente aquí en tu casa, Dios. Y mientras que este momento llega, queremos invocar tu nombre y darte muchas gracias y no dejar de reflexionar y meditar en tu palabra gloriosa. Pongo en tus manos a cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor, que es un grupo mínimo, reducido, y a cada uno de los que están escuchando a través, Señor, de estos medios electrónicos, que son parte de la congregación, de la iglesia, Señor, y también a nuestros amigos y compañeros que también, Dios, son ministrados a través de este mensaje. Muchas gracias, Dios, te damos en el nombre glorioso de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Santo Señor. Gloria al Señor. Bien. Quiero comenzar esta reflexión con una expresión. Es la siguiente. No tenemos un Dios que se desatienda de su creación, sino uno que está al pendiente de nosotros. No adoramos a un Dios que después de haber creado todo lo que nuestros ojos ven, decidió abandonarlo para que sucediera lo que iba a suceder, sino más bien la Sagrada Escritura revela a un Dios que después de haber creado todo lo que vemos, lo sigue sustentando, lo sigue guardando. Quiere decir que entonces está al pendiente de todo lo que el Señor ha hecho. Hay una expresión de un científico muy destacado
que me llamó la atención de Albert Einstein. Y él dijo: Dios no está jugando a los dados con el universo. Aunque algunos alegan que no es una expresión religiosa, pero tiene mucho sentido y la menciono para abonar al caso que yo estoy presentando aquí. Dios está al pendiente de su creación. Dios está al pendiente de nosotros. Y esto nos trae mucha confianza. Esto nos trae paz, tranquilidad a nuestro corazón. Y en el ministerio terrenal del Señor podemos aludir en este momento a algunas expresiones que Él dijo en este sentido. Cuando habló de que no nos afanáramos, Él dijo: no os afanéis por lo que habréis de comer. Si Dios alimenta a los cuervos y a las aves, dijo el Señor, ustedes son más importantes que los cuervos y que las aves. Quiere decir entonces que Dios está al pendiente de su creación y nosotros somos parte de la creación. Reafirmando esta misma idea, el Señor abonó algo más en otro sentido: no os afanéis por lo que habréis de vestir. El Señor viste a los lirios de tal manera que ni aun el personaje más destacado logró vestirse como uno de ellos. Y si el Señor viste a la hierba de esa manera, que ahorita es y al rato ya no es, dijo el Señor Jesucristo: más valéis vosotros que el lirio o que la hierba. En ese mismo sentido hay otra expresión cuando el Señor dijo: aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. El Señor está al pendiente de su creación. Sea cual sea nuestra situación, está al pendiente. Con regularidad desatinamos cuando pensamos que cuando todo va bien, el Señor está al pendiente de su creación, y cuando aparentemente las circunstancias no se acomodan a nuestro concepto, decimos: creo que ya Dios nos ha olvidado. No, el Señor es cumplidor de promesas. El Señor sigue adelante en su compromiso y en parte de su pacto. Él está al pendiente de nosotros, cualquiera que sea nuestra situación. Y esto debe llenar nuestro corazón de bastante confianza. Quiero tomar un pasaje central para reafirmar esta expresión que he mencionado desde el principio y abonar con algunos detalles en cuanto a mencionar barreras que se levantan para alejarnos, alejar esta posibilidad para que nosotros no la creamos. Estas barreras que se levantan es para que nosotros no tengamos la seguridad de que Dios está al pendiente de nuestra vida. Esto es obvio, siempre se levantarán esas barreras, siempre se levantarán esas voces contrarias, esas situaciones alrededor de nosotros, queriendo alejar de nuestro corazón esa gran verdad que Dios está al pendiente de nosotros. Para eso quiero leer una porción de la palabra que encontramos allí en el libro, el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19, una porción bastante conocida, pero quiero leerla para tener esos conceptos más frescos. La palabra del Señor dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo:
¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Es el pasaje central que quiero tomar para, insisto, reafirmar esta idea que he vertido aquí y que está plasmada en la Sagrada Escritura. Dios tiene cuidado de los suyos. Dios tiene cuidado de la creación. Dios tiene cuidado de nosotros. Y aquí evidencio algunas barreras que se levantan, insisto, para que esto no lo creamos o esto dejemos que se vaya y no seamos objeto de la bendición del Señor. Dios está al pendiente de nuestras necesidades, y estas barreras que se levantan quiero basarlas en 4 palabras que aparecen en este pasaje. La primera palabra es la palabra leprosos. La segunda palabra es 10. La tercera palabra es lejos. Y la cuarta es la palabra samaritano. Quiero basar cada una de esas barreras en esta palabra particular: leprosos, 10, lejos y samaritano. Voy a la primera entonces. Mencionaré diciendo o identificando esta barrera como la barrera de la gravedad. La barrera de la gravedad. Recordemos que está basada en la palabra leproso. ¿Cómo asocio o cómo justifico la palabra gravedad con la palabra leproso? Bueno, si nos vamos a aquellos tiempos, los tiempos bíblicos, la lepra no era una enfermedad cualquiera. La lepra era una enfermedad bastante temida y terrible. Lo menos que querían a alguien era tener esta enfermedad de la lepra. Quizá un comparativo con nuestros tiempos sería como cuando a alguien se le dice: usted padece cáncer, como asociando la palabra cáncer con muerte. O en estos días que estamos en cuarentena, la palabra COVID-19 también hace temblar los corazones y las vidas. En aquellos tiempos la lepra no era una enfermedad cualquiera. Era una enfermedad entonces incurable y contagiosa. Incurable. No había forma en que alguien que estuviera leproso echara mano de recursos humanos para dejar o ser sanado de esa enfermedad. La palabra del Señor nos habla de un personaje importante, rico, que tenía bastantes posibilidades, pero que estaba leproso. Ni con todo el dinero que tenía Naamán, ni con toda la influencia que tenía del rey de Asiria y también de los reyes de Israel, su enfermedad no podía ser quitada, no podía ser curada. Se necesitaba la intervención de Dios, un milagro de Dios. Era la única manera, era la única alternativa de ser sanado de esa enfermedad. Entonces, para decir y concebir en nuestro corazón que Dios tiene cuidado, Dios está al pendiente de nosotros, y estar en medio de esta enfermedad, esta barrera de gravedad que se levanta como diciendo: sí, ¿cómo dices tú que Dios está al pendiente de ti, de tu creación, si esta enfermedad está en tu vida, si esta situación está en tu ser? La intención es precisamente que abandonemos esa promesa del Señor. Esta enfermedad, la lepra, era una enfermedad, insistimos, que tenía o producía bastantes estragos en el campo o en el área física. También abarcaba el área moral e incluso el área espiritual. Sí, usted dirá, ¿cómo la cuestión del área espiritual? Bueno, también era considerado la lepra como un castigo de Dios. Alguien que tenía esta enfermedad decía: Dios lo ha castigado. Y quizá la base bíblica que algunos tomaban
Es aquella ocasión en que María, hablando mal de Moisés, Dios decidió obrar y hizo que María se convirtiera en leprosa. Aunque fue por un corto tiempo, porque a raíz de la intercesión de Moisés, Dios obró un milagro y aquella lepra de María fue quitada. Entonces englobaba el aspecto espiritual también el hecho de tener esta enfermedad de la lepra. El aspecto moral, es importante decir que cuando alguien era declarado leproso, era separado de su familia, era alejado, era sacado de su casa para que viviera allá afuera, fuera de la aldea, fuera del pueblo, fuera del lugar donde habitaban los demás. Tenía que él, le rasgaban sus vestidos, tenía que andar con la cabeza descubierta y tenía que cubrirse de la nariz hacia abajo, lo que era el bigote y la barba, tenía que cubrir con un pañuelo y tenía que continuamente estar expresando la palabra inmundo, 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 para advertirle a las personas que no se acercaran o que no hubiera un contacto accidental entre las personas sanas y las personas enfermas de lepra. Imagínense la situación de agobio moral en la cual eran sometidas estas personas que tenían esta enfermedad. Por eso digo, no solamente afectaba el ámbito espiritual, sino incluso el moral. Y más visiblemente el ámbito físico, Quiero leer aquí solamente algunas palabras, algunos renglones que hablan acerca de la afectación en el ámbito físico, aquello visible, aquello claramente que se daba a notar en el cuerpo de una persona. Lo primero que resaltaba en las personas eran úlceras en todo el cuerpo. Dice aquí este escrito que lo traigo aquí. Las úlceras primero se localizaban usualmente en un dedo. Ataca uno a uno los otros dedos, luego la otra mano. En algunos casos el pie es afectado al mismo tiempo. Dolor neurálgico acompaña la invasión y el engrosamiento de ciertos nervios pueden observarse. Parálisis motora gradual invade la cara, las manos y los pies. De este modo los músculos de la cara se vuelven contracturados y distorsionados por la atrofia. Ectropión de los párpados inferiores sobreviene al paciente de lastimar sus ojos. Esto quiere decir que el párpado inferior se volteaba. Lo que daba a la superficie que daba hacia el ojo quedaba expuesta hacia el lado contrario. Los labios se vuelven flácidos y el inferior se cae. El sentido del tacto y el control muscular se pierden. Las manos son incapaces de asir y la contracción de los músculos del antebrazo produce la mano de garra. En las extremidades inferiores se produce efectos análogos, resultando primero en una marcha arrastrando los pies y finalmente en una completa incapacidad de movimiento. Luego la piel se encoge, el pelo, los dientes y las uñas se caen y el proceso de necrosis puede extenderse a la pérdida total de una mano o un pie. Todo esto acompañado de una aroma peculiarmente ofensiva. Daña el revestimiento de la nariz, puede causar hemorragias nasales frecuentes y congestión constante en sus ojos. Puede conducir a glaucoma o incluso ceguera. La lepra puede reducir la cantidad de testosterona y de espermatozoides en los hombres. Esto puede llevar a la disfunción eréctil e infertilidad. En casos más graves, la lepra también puede dañar los riñones, lo que puede provocar insuficiencia renal. Son solamente algunos de los aspectos en el ámbito físico. No era una situación común, no era una situación liviana. Quien padecía esta enfermedad, literalmente se estaba levantando una barrera
se antojaba infranqueable para recibir la gracia del Señor, para recibir la protección de Dios y que se cumpliera esta promesa de que Dios está al pendiente de nuestras necesidades. Esta barrera primera se levantaba en estos hombres. Eran hombres necesitados, eran hombres que les urgía que algo sucediera en su cuerpo, en su vida, en su entorno, pero se levantaba esta barrera. Pero somos leprosos. Pues bien, yo quiero decirle una vez más, Dios está al pendiente de su creación y esta barrera es derribada en este caso y en todos los demás casos de aquellos que se deciden confiar en el Señor. El Señor dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y el Señor Jesús le dijo a estos hombres, id y mostraos a los sacerdotes. Esta primera barrera es derribada por la gracia del Señor. Segunda barrera, dije que la iba a basar en la palabra 10 y la llamo la barrera de la cantidad. La barrera de la cantidad. No es lo mismo un leproso que 2, que 5 o en este caso que 10 leprosos. Como tampoco es lo mismo cuando yo tengo una necesidad y esa necesidad se suple teniendo una cantidad de 1,000 pesos a otra necesidad que asciende hasta 100,000 pesos. Nosotros decimos, es más fácil que la necesidad menos numerosa pueda ser suplida que la más numerosa. Sí, es razonable desde el punto de vista humano. Por eso digo, es otra barrera que se levanta para que nosotros no accedamos a esa bendición de Dios. Como que esa barrera nos está diciendo, está bien si fuera 1, pero ahora son 10. La cantidad ha aumentado, la situación se ha desbordado. No va a ser posible que Dios haga algo, que tu necesidad pueda ser suplida. Esto nos asusta en muchas ocasiones. Y esto puede ser objeto para que las personas se conformen y mejor decidan retirarse, mejor decidan alejarse. Pero en esta ocasión, una vez más, la barrera es derribada, es quitada. A Dios no le asusta las cantidades, a nosotros sí, pero a Dios no le asusta las cantidades. Lo mismo es 1 que 1,000, lo mismo es 1 que 1,000,000. Y cuando vamos a la palabra, yo quiero recordar aquella ocasión en que había una necesidad grande. Muchas personas estaban necesitadas de alimento. Para ser más precisos, la Biblia dice 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Un cálculo conservador mínimo pudiera rayar en más o menos 20,000 personas. El Señor dijo, denles de comer. Al Señor no le asusta la cantidad. ¿Cómo les vamos a dar de comer tantas personas y solamente teniendo 5 panes y 2 peces? El Señor dijo, denles de comer. No le asusta la cantidad al Señor. Aun si se hubiera tenido nada más dos panes y 1 pez, el Señor había sostenido su palabra, denles de comer. Y aún me atrevo a pensar que si no hubieran tenido nada, ninguna provisión, el Señor de la nada hizo todo lo que ahora nosotros vemos. Por lo tanto, puedo decir que aún el Señor había dicho, denles vosotros de comer. Y sucedió, esta barrera fue derribada, la fe trascendió, la fe traspasó esta situación y esa barrera fue quitada de tal manera que estas personas fueron alimentadas. Y como testimonio, la Sagrada Escritura dice, 12 cestas de pan adicionales quedaron ahí. Sobró de la provisión del Señor. Al Señor no le asustan los números. Al Señor no le asustan las cantidades. Y hablando precisamente del aspecto de la sanidad, hay un versículo que encontramos en Mateo 4:24 que literalmente dice
Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y dice esa última expresión, y los sanó, los sanó. No importa que fueran muchos y de diversas necesidades o diversas enfermedades, cualquiera que sea la necesidad y el número de esas necesidades, el Señor está dispuesto a cumplir su parte y decir, para que nosotros podamos decir con confianza que el Señor está al pendiente de su creación. Toda barrera que se levante en el nombre del Señor es derribada. Tercera barrera, la barrera de la distancia. Dije que la iba a basar en la palabra lejos. La distancia. Esa distancia en muchas ocasiones también nos estorba acercarnos y recibir la promesa del Señor. Dice aquí que estos 10 leprosos se pararon de lejos. Es razonable entender la situación porque era lo que ellos deberían de hacer. Algunos conocedores en la materia dicen que estaba ubicada una cantidad, una distancia mínima la cual debieran de observar, y esta eran 50 metros. O sea, un leproso no podía estar menos de 50 metros de una persona sana. Así que había por lo menos 50 metros entre estos 10 leprosos y el Maestro, Jesús. Por eso dice que ellos levantaron la voz y gritaron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Tal pareciera que la distancia iba a estorbar. Esta barrera iba a impedir que estos hombres recibieran la misericordia del Señor. Y bueno, hablando humanamente, sí es razonable cuando estamos a distancia. ¿Sí? La distancia puede en muchas ocasiones movernos a no disfrutar bendiciones. Por ejemplo, cuando yo voy pasando por la calle y veo a distancia a una persona necesitada, a una persona que en ese momento está necesitado porque se cayó, alguien lo atropelló, si paso a distancia, pues a lo mejor voy a ver solamente un bulto allá y voy a pasar de largo. Pero ¿qué pasa si yo me acerco y veo esa necesidad? Es más posible que al acercarme yo pueda ofrecer mi ayuda al ver esa necesidad. No por nada es ese dicho que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Uno puede ignorar con más facilidad una necesidad viéndola de lejos que viéndola de cerca. Es razonable entonces entender que la barrera de la distancia iba a estorbar e iba a lograr su propósito de que estos 10 hombres necesitados no recibieran la provisión de Dios. Que Dios no pudiera cumplir esa promesa de que está al pendiente de nosotros, no por Él, sino por el aspecto humano, por el factor humano de aquellos hombres que hubieran dicho, no va a ser esto posible. Dios no nos va a escuchar, el Señor no nos va a escuchar. Y bueno, también la Biblia nos habla, si usted recuerda, de aquella historia que el Señor narró acerca del samaritano, del buen samaritano. Una persona que fue golpeada, maltratada y dejada ahí por los ladrones. Pasa un sacerdote y dice, lo vio de lejos y pasó de largo. Pasó un levita y dice que aunque se acercó al lugar, pero no a la persona, al lugar, de igual manera se fue de largo. Pero cuando llegó aquel samaritano, dice que no solamente se acercó al lugar, sino dice literalmente la Sagrada Escritura, se acercó a él y viendo la necesidad, dice, fue movido a misericordia. Podemos entonces decir, sí, la distancia es un factor importante. Si estamos más cercas, es más posible que esa barrera sea quitada, que esa barrera sea derribada. Y si estamos distantes, es más posible que esto no suceda. Estos hombres, seguramente padeciendo esa enfermedad, estaban
con situaciones en su garganta, su facultad vocal y bucal estaban afectadas seguramente, y hacía con más dificultad que ellos pudieran levantar la voz y ser escuchados por el maestro. Sin embargo, a pesar de todo ello, ellos hicieron el intento, levantaron su voz. Bien, podemos decir por el desenlace de lo que el Señor aquí narra, que esta barrera fue derribada. ¿Por qué? Porque el Señor no solamente escucha nuestra voz, el Señor escucha nuestro corazón. El Señor escucha nuestro corazón. Quizá usted no sepa cómo acercarse a Dios posiblemente, o no encuentre las palabras apropiadas para acercarse a Dios. O posiblemente usted se sienta lejos de Dios por la situación que está padeciendo. Quiero recordarle esta verdad. Dios no solamente escucha su voz, Dios no solamente ve sus palabras, Dios ve y escucha su corazón. Y para darle mayor certeza y seguridad, quiero recordarle la situación de Ana, aquella mujer afligida, en situación de amargura, estando en el templo, invocando la presencia del Señor. Dice literalmente la Sagrada Escritura que ella no levantaba la voz. Dice, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Su voz no se oía. Esta situación de esta mujer pudo ser mal interpretada por los que estaban a su alrededor. El mismo ministro de Dios, estando en el templo, malinterpretó esta actitud de Ana. Pero aunque los hombres no escuchen y aunque los hombres malinterpreten esa actitud, quiero decirle, Dios la escucha. Y de Ana se dice, y Jehová se acordó de ella y le dio lo que ella estaba solicitando, aún sin decirlo y expresarlo verbalmente, porque Dios dio una lectura de su corazón y sabía realmente cuál era su situación. La Sagrada Escritura dice, pero aún no está la palabra en mi boca, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. No hay barrera entonces que se levante, que no pueda ser derribada cuando confiamos en el Señor. Recuerde, el Señor está dispuesto a seguir cubriendo y protegiendo a su creación. Entonces nosotros sigamos creyendo, sigamos alimentando la fe, que toda barrera que se levante para desanimarnos, para desalentarnos, en el Señor será quitada, será diluida, porque insisto, el Señor dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y Jesús le dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Última barrera, dije que la iba a fundar en la palabra samaritano, y la he llamado la barrera del origen étnico. La barrera del origen étnico. Podemos, por lo que dice la Sagrada Escritura, por lo menos pensar que en ese grupo de 10 había un extranjero, había un samaritano, porque así lo dice la Sagrada Escritura. Posiblemente hubiera más de los que no volvieron, pero por lo menos podemos tener seguridad que había samaritanos por este que volvió agradecido. Seguramente dentro de los demás había en su mayoría judíos. Pero, insisto, la palabra samaritano aquí resalta. Esto era otra barrera que se levantaba. Otra barrera que se levantaba para que el Señor pudiera hacer algo a favor de esa necesidad. Usted sabe que había conflictos ancestrales entre los judíos y samaritanos. Sí, desde casi de sus orígenes venía este distanciamiento. Y no solamente era que no se hablaban, como lo dijo aquella mujer samaritana, cuando el Señor la abordó en una conversación. La mujer dijo,
¿qué no sabías que judíos y samaritanos no se tratan entre sí? No se tratan, no se llevan. No solamente era que no se hablaban, sino que había ofensas de por medio. Había pleitos de por medio. Había guerras de por medio. Entonces había una distancia fuerte, una barrera grande se levantaba, y una barrera racial, una barrera étnica se levantaba para estorbar que la bendición fluyera hacia estos necesitados. Incluso, si recordamos algunas palabras que el mismo Jesucristo mencionara en algunas ocasiones a sus discípulos, podemos traerlas a mente. El Señor dijo estas palabras: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como que estas palabras pudieran excluir a los demás. También el Señor dijo, cuando le dio la encomienda a sus discípulos de que fueran a predicar el evangelio, el Señor les dijo a sus discípulos: en camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis. Tal pareciera entonces que esta voz del Señor hiciera más gigante esa barrera, se levantara más inalterable esa barrera, más infranqueable esa barrera. Y luego, unas palabras que también el Señor dijera a otra persona extranjera. Cuando le dijo estas palabras: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Usted recordará esta palabra que se le dijo a una mujer cananea, cuando esta mujer le decía al Señor: ten misericordia porque mi hija está enferma. Es una barrera enorme la que se levantaba aquí. Pero una vez más esta barrera fue quitada. Esto no fue un determinante para que estos hombres pudieran recibir lo que ellos estaban clamando. Y el Señor aquí dijo una vez más: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y da esta sentencia: vayan y muéstrense a los sacerdotes. No hay barrera que se levante que no pueda ser derribada por nuestra fe, y también la decisión del Señor de seguir cumpliendo su promesa. El Señor está al pendiente de su creación. El Señor está al pendiente de sus hijos. El Señor está al pendiente de su iglesia. El Señor está al pendiente de todos aquellos que deciden poner su fe y su confianza en Él. Hay una parte de la Sagrada Escritura que quiero usar como conclusión para reafirmar esta misma cuestión, que esta barrera es derribada tremendamente por el mismo Señor Jesucristo. Efesios 2, versículos 14 al versículo 19. Es una porción muy interesante. Dice: porque Él es nuestra paz, refiriéndose al Señor Jesucristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Toda barrera racial es diluida, es quitada. Toda barrera de origen ético es hecha añicos por la vida y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No hay barrera que pueda evitar que el Señor siga cumpliendo su promesa de que está al pendiente de los suyos, está al pendiente de usted y de mí. Lo único
que pueda evitar esto seríamos nosotros. Si nos retiramos antes de tiempo, si dejamos de creer, si esto nos gana, eso será determinante para que la promesa del Señor no se cumpla. Pero si esto no es así, querida persona, querido hermano, sigamos confiando al Señor, y toda barrera de gravedad será quitada, toda barrera de cantidad será quitada, toda barrera de distancia será como las murallas de Jericó hundidas, y toda barrera de origen étnico pasará a la historia, y la promesa del Señor se cumplirá. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Decide usted confiar en el Señor? ¿Decide usted seguir poniendo su confianza y su fe en la promesa del Señor? No se retire de ahí. Ahí manténgase, por favor. Y el Señor va a cumplir su promesa. Va a cumplir su promesa. Yo decido confiar en esa promesa del Señor. Aunque vea alrededor mío y de los míos muchas barreras, sigo confiando en el Señor, y mi fe está depositada en Él. Le invito, querida persona que ha escuchado esta administración, seguramente usted tiene alguna necesidad que ha presentado delante del Señor. Le invito a que vayamos una vez más en oración y le digamos al Señor: aquí permaneceré, aquí estaré, pendiente a tu indicación, porque no quiero irme sin la bendición tuya. Oremos pues en este momento. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú sigues cumpliendo tu promesa. Por ti no quedará el cumplimiento de estas promesas. Y nosotros, Señor, tu creación, tampoco queremos retirarnos sin ella. Dios mío, alimenta la fe de todos aquellos que están pasando por dificultades, por todos aquellos que ven barreras por un lado y por otro lado, y que estas barreras se agigantan, y que estas barreras se antojan infranqueables. Pero Señor, tú has dicho: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Vayan, muéstrense, hagan esto, hagan lo otro, en fe, y sucederá el milagro. No como ustedes lo conciben, no como lo piensan, pero sucederá el milagro. Bendito Dios, seguimos confiando en ti, en tus promesas, en tu grande misericordia y en tu grande bondad. Levantamos nuestra voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Te adoramos y te bendecimos en el nombre maravilloso de Cristo, nuestro Señor y Salvador, al cual damos gloria y honra y alabanza. Gracias, mi Señor. Amén y amén y amén. Gloria al Señor. Queridas personas que fueron atentas al escuchar este mensaje, queremos seguirlas invitando para que sigan estando al pendiente de estas administraciones. Hay buenas posibilidades, según lo que se ha publicado, que pronto podamos ya estar presencialmente en el templo, en un porcentaje seguramente algo reducido, pero hay muchas posibilidades. No me atrevo en este momento a hacer una aseveración con certeza. El día de mañana posiblemente tengamos ya una información más precisa. Entonces en las transmisiones que tendremos entre semana, los martes, el jueves, estaremos dando ya esa información. Próximo domingo es domingo de consagración. Para la iglesia no les es desconocido esto, pero también estaremos dando la indicación si ya estaremos reunidos presencialmente. Estaremos ministrando la Santa Cena aquí en el templo. Si no, entonces lo haremos de otra manera, como lo hicimos la vez pasada. Entonces espere indicaciones. Dios me lo bendiga, Dios los guarde. Hasta luego.